Hola, hoy vamos a trabajar con los números decimales y vamos a aprender o a recordar, si ya lo sabemos, cómo se multiplican o cómo se dividen por la unidad seguida de ceros. Todo esto que vamos a trabajar hoy, luego tendréis que hacer alguna actividad que os propondré para que lo practiquéis, lo necesitamos como un paso previo para entender después bien lo que son las medidas de longitud y cómo se transforman unas medidas de longitud en otras. Por ejemplo, cuántos metros hay en un kilómetro, cuántos decámetros son un kilómetro. Es decir, esas medidas de longitud que vamos a trabajar necesitamos cambiar unas por otras y los cálculos que vamos a realizar con esas medidas van a tener que ver con multiplicar o dividir por la unidad seguida de ceros y nos van a aparecer como resultado de esos cambios pues números con decimales. Así que vamos a repasar primero cómo se trabaja mecánicamente con los números decimales y cómo se calcula el multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros o dividir un número decimal por la unidad seguida de ceros, y así tendremos ya las herramientas para poder entender y trabajar con las unidades de longitud, que es lo siguiente con lo que vamos a seguir aprendiendo matemáticas. Primero, vamos a ver qué era un número decimal, recordar algunas cosas que ya sabemos y después vamos a ponernos a operar, ¿vale? Aquí he preparado pues un número decimal, el 125,38, ¿vale? Sabéis que en un número decimal hay una parte, el 125, que llamamos parte entera, y luego hay una parte que está detrás de una comita, que se puede poner abajo o se puede poner arriba, ¿vale? Y esta parte que está detrás de la coma, a su derecha, es lo que llamamos la parte decimal, ¿vale? Parte entera hasta la coma, parte decimal a la derecha de la coma. Os decía que la coma se puede poner abajo o arriba. Podemos encontrar números escritos de una manera o de la otra. En un teclado pues es mucho más fácil escribir la coma de abajo que arriba, ¿vale? Si yo los escribo a mano, habitualmente pongo la coma arriba, solamente porque a veces las comas, si las hacemos chiquititas y coincide que hay tres decimales, nos puede parecer un punto y entonces a veces leemos los números como si fueran miles. 125.000, si aquí hubiera por ejemplo un cero, diría, si me confundo con esta coma a lo mejor digo 125.380, ¿vale? Y para evitarlo, al menos yo cuando escribo a mano, pongo las comas por arriba y así no hay ninguna confusión. También os lo aconsejo a vosotros. Bueno, seguimos repasando cosas de los números decimales. Veis que los números decimales en la parte entera, pues cada cifra representa una unidad. Por ejemplo, el 5 llamamos a esa cifra la cifra de las unidades. El 2 llamamos a esa cifra la cifra de las decenas. El 1 llamamos a esa cifra la cifra de las centenas, ¿vale? Eso ya lo conocéis desde, bueno, pues desde hace unos años, que eso se trabaja, pues creo que a partir de segundo, en tercero, en cuarto. Y en la parte decimal, bueno, pues la primera cifra que encontramos después de la coma es la cifra de las décimas. Y el 8, la cifra de las centésimas. Si hubiéramos puesto una más, pues llamaríamos a esta cifra la cifra de las milésimas, ¿vale? Fijaos que esta D es minúscula y esta D es mayúscula. Esta C es minúscula y esta C es mayúscula. Como empiezan por la misma letra las centenas y las centésimas o las decenas y las décimas, utilizamos las mayúsculas para la parte entera y utilizamos las minúsculas para la parte decimal, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a continuar con el cálculo de la unidad seguida de cero que multiplica o que divide a un número decimal cualquiera, ¿vale? Voy a poner un número decimal que puede ser pues no sé, el 546,25, ¿vale? Voy a ponerlo en negro. Y lo quiero, por ejemplo, multiplicar por 1000. Vamos a ver cómo se realiza la multiplicación por la unidad seguida de ceros. Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver si nos quedamos con dos ideas. Cuando yo multiplico, lo que consigo de resultado, o lo normal que consigo de resultado, es un número mayor que los números
que tenía para multiplicar. Es decir, aquí tengo 546 y pico y 1000, el resultado tiene que ser mayor que 1000 y mayor que 546, claro, un número mayor, ¿vale? Multiplicar es una acción que hace que un número, al ser multiplicado por otro, dé como resultado un número mayor, ¿vale? Entonces, teniendo eso claro, ¿qué pasaría si el número 546,25 yo cogiera esta coma y la fuera moviendo hacia la derecha? ¿Vale? Si la pusiera aquí, a la derecha, el número ya no pondría 546, pondría 5462, o si la pongo aquí, ¿vale? Pues tendríamos un número mayor, el 54.625. Es decir, si la coma yo la voy desplazando hacia la derecha, hago crecer el número y que sea un número más grande, ¿vale? Eso es una pista porque es lo que vamos a hacer ahora. Mirad, cuando multipliquemos un número decimal por la unidad seguida de ceros, vamos a desplazar esta coma hacia la derecha para hacer crecer el número, para que el número se haga más grande, ¿vale? ¿Y cuántas veces lo tenemos que hacer? ¿Cuántas veces lo tenemos que desplazar? Pues hombre, eso nos lo va a indicar la cantidad de ceros que tengamos aquí, detrás de la unidad. En este caso tenemos 3 ceros. Eso quiere decir que yo tengo que desplazar 3 veces esta coma hacia la derecha, ¿vale? Vamos a poner las cifras sin comas. 5, 4, 6, 2, 5. Bueno, pues si tengo que desplazar 3 veces hacia la derecha, aquí donde está parpadeando el cursor, tengo que comenzaría la coma en el número original y la tengo que desplazar 3 veces. Diría una vez, 2 veces, y si tengo que desplazar una tercera vez, pero no me quedan más cifras, siempre puedo poner un 0, ¿vale? Para saltar la coma en 3 posiciones. Es decir, la coma estaba aquí, después del 6, y ahora la desplazo 3 veces. 1, 2 y 3. ¿Vale? Quizá no he elegido el ejemplo más claro para entender qué hacemos con la coma, porque si ahora la dejo ahí, dices, oye, ¿para qué quiero una coma si no queda nada? Bueno, en la parte decimal siempre podemos decir que hay 0 decimales, 0, 0, 0, 0. Los ceros que yo ponga en la parte decimal significan que no hay parte decimal. Podría poner coma 0, pero no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, voy a poner otro ejemplo para que veáis más claro lo que acabo de hacer, porque la verdad es que no he elegido el mejor ejemplo para empezar. Si hubiera puesto, por ejemplo, 2,758 y lo multiplico por 10 o por 100, pues el resultado sería el siguiente. Voy a poner las cifras solamente, 2, 7, 5, 8, y voy a empezar a contar, ¿vale? La coma está entre el 2 y el 7, empieza ahí. Y según lo que veo aquí, aquí tengo 2 ceros, la unidad seguida de 2 ceros. Eso significa que la coma, que está entre el 2 y el 7, la tengo que desplazar 2 posiciones. Una, ahora quedaría aquí. 2, ahora quedaría aquí. Ahí es donde pongo la coma, porque la coma la desplazamos 2 posiciones si aquí hay 2 ceros. La desplazaríamos 3 posiciones si hubiera 3 ceros. 2,758, ahora lo multiplico por 1000 y haríamos lo siguiente. Pondríamos las cifras, el 2, el 7, el 5 y el 8. Sabemos que partimos de aquí, que es donde está la coma, entre el 2 y el 7, y ahora tenemos que desplazar la coma 3 posiciones, diríamos 1, 2 y 3. La deberíamos poner ahí, ¿vale? Pero como aquí no quedan números decimales detrás, pues poner una coma para no indicar que hay parte decimal es absurdo. Esa coma no se pone, ¿vale? Sabemos que quedaría ahí si hubiera más cifras, pero realmente no la escribimos. ¿De acuerdo? Lo que os decía al principio, ¿vale? Que este ejercicio lo tendría que haber puesto detrás de estos dos que acabo de explicar. Mira, como estamos en un documento de texto, me es muy fácil hacer así. Y lo repetimos. Os decía antes, mira, si yo cuando desplazo la coma 1, 2,
resulta que tengo que desplazar más posiciones, ¿vale? Vamos a hacer ahora el ejemplo con 4 ceros. 1, 2, 3 y 4 ceros. Yo la coma la tenía aquí, entre el 6 y el 2, y tengo que desplazarla 4 posiciones. Bueno, pues empiezo. 1, la coma quedaría aquí. 2, la coma quedaría aquí. Necesito seguir avanzando hasta 4 posiciones. Pues escribo un 0 y desplazo la coma, ya tendría 3 posiciones ganadas, y pongo otro 0 y desplazo la coma ahí. Tendría 4 posiciones ganadas, ¿vale? Ahora si quiero poner un puntito para leer bien el número, pues se lo pongo y resulta que me salen 5.462.500. Ese sería el resultado de multiplicar 546,25 por 10.000, ¿vale? Los ceros indican cuántas posiciones desplazamos la coma. 4 posiciones. Si no tenemos suficientes cifras, estaba aquí, la coma estaba aquí, ¿veis? 1, 2, 3 y 4, hemos necesitado añadir 2 ceros para poder contar las 4 posiciones que hay que desplazar la coma. Esto sirve para multiplicar. Para dividir es parecido, o el concepto es similar. Resulta que ahora para dividir tenemos un número, por ejemplo el 128,39, que lo voy a dividir entre también la unidad seguida de ceros, ¿vale? Vamos a dividir ese número por la unidad seguida de ceros. Igual que antes os dije que al multiplicar un número el resultado que obtenemos es más grande, el resultado obtenido es más grande, pues en la división va a pasar lo contrario. Cuando yo algo lo reparto en partes iguales, el cociente, el resultado, es mucho más pequeño. Claro, reparto algo entre varias partes, entonces lo que corresponde a cada parte tiene que ser una cantidad pequeña. Con esa idea nos quedamos que al dividir también vamos a desplazar la coma, pero no la desplazamos para que el número se haga más grande cada vez, sino al revés, para que el número se haga más pequeño. La coma la vamos a desplazar hacia la izquierda, ¿vale? Y lo mismo, si hay 2 ceros, tenemos que desplazarla 2 posiciones. Entonces voy a poner aquí las cifras sin coma ni nada, y con el ratón vamos a poner desde dónde partimos y cuántas posiciones tengo que mover la coma. La coma estaría entre el 8 y el 3, según el enunciado, y la tengo que mover 2 posiciones, ¿vale? Pues entonces digo, a ver, 1 quedaría aquí, 2, esas son 2 posiciones, la coma quedaría ahí, y entonces el número, el cociente de esa división, sería 1,2839, ¿vale? Con la división nos va a pasar lo mismo. A veces tenemos que desplazar las posiciones de la coma en más cifras que las que realmente tenemos en el número. Pues aquí tenemos que usar también los ceros, pero con una pequeña diferencia. Os lo pongo con un ejemplo y yo creo que os vais a dar cuenta de cuál es esa diferencia. Si yo tengo que dividir, pues por ejemplo, 9,85 entre 100 igual, bueno, pues ¿qué es lo que haremos? De momento voy a poner las cifras como os he dicho antes, el 985, o mejor dicho 985, porque ahora no es ningún número todavía, estamos poniendo cifras para averiguar el número. La coma tendría que estar aquí, entre el 9 y el 8, como en el enunciado, y la tengo que mover 2 posiciones, porque hay 2 ceros, ¿vale? El primer salto, la coma la tendría que dibujar aquí, habría dado un salto, pero tengo que dar 2, ¿vale? Pues lo que hemos dicho antes, voy a poner un 0 y doy otro salto más, ¿vale? La coma la tengo que dibujar ahí. Claro, si dibujo solo la coma, no tiene mucho sentido, porque ahora resulta que todas las cifras que he escrito, el 0, el 9, el 8 y el 5, pertenecen a la parte decimal. Para que este número se pueda leer y tenga sentido, habría que decir, delante de esa coma, que no hay ninguna cantidad entera, ¿vale? No me sale ninguna parte entera y todo lo que me sale, todas las cifras que obtengo, están en la parte decimal, ¿vale? Repito lo que he hecho. Había que desplazar la coma en 2 posiciones porque hay 2 ceros. La coma estaba aquí, ¿vale? Entre el 9 y el 8.
y entonces la desplazo hacia la izquierda para que el número resultante, el cociente, quede más pequeño. Entonces digo, una, pum, un salto, ya la tengo aquí, pero para dar el siguiente necesitaba más cifras y como no había, yo puedo completar con ceros para poder desarrollar esta técnica, y entonces he escrito un 0, he dado el siguiente salto y he colocado la coma, como hemos dicho. Aquí todo el rato, cada vez que terminamos los saltos, hay que dibujar la coma en esa posición. Entonces la posición de la coma es delante del número de la cifra 0. Para poder entender ese número, 0985, necesito decir que no hay parte entera, porque un número decimal necesita la parte entera para tener sentido. Hay tanta parte entera y un trocito que es decimal. Pues aquí no hay nada de parte entera y todo lo que queda del número es decimal. ¿Vale? Bueno, pues hacemos algún ejemplo más por si alguno todavía no lo ha pillado, tanto de multiplicar como de dividir. Y luego ya intentamos hacer en el cuaderno algunas propuestas que os voy a dar en una hoja. Solo la hoja no es para que lo hagáis y me la entreguéis, sino para que copiéis el enunciado en vuestro cuaderno y podáis practicar, ¿vale? Mañana os mando la corrección y vemos si habéis entendido bien cómo funciona esto de multiplicar por la unidad seguida de ceros. Voy a hacer ahora un ejemplo de un número que no tenga decimales, 25.462, ¿vale? Y lo voy a dividir con algo que tenga muchos ceros, pues por ejemplo entre 100.000, ¿vale? Bueno, mejor uno más pequeño, entre 1000. Vamos a dividir entre 1000 este número, ¿vale? Igual, lo que os he dicho antes, primero voy a escribir las cifras sin importarme ni comas, ni miles, ni nada, simplemente es para poder contar bien, ¿vale? Y digo, tengo que dividir entre 1000, y hemos dicho que hay que desplazar la coma. Este número no tiene coma. Bueno, pues un número entero, si no tiene coma, podemos decir que su coma estaría detrás del 2, porque si fuera un número decimal sería el 25.462 de parte entera, y luego habría coma y una parte decimal, ¿vale? Si tuviera. Entonces yo voy a empezar desde aquí, desde detrás del 2 a su derecha, como si la coma, en caso de tenerla, estaría ahí, después de la parte entera, ¿vale? Porque el número no era decimal. Entonces la coma comienza aquí y la tengo que desplazar 3 posiciones, porque dividimos entre 1000, ¿vale? Pues 1, 2 y 3. Aquí es donde la tengo que dibujar. Dibujo la coma, ¿vale? O sea que el número 25.462, al ser dividido entre 1000, se convierte en 25,462, ¿vale? O si el número es 238 entre, pues también vamos a poner 1000, nos va a pasar algo de lo que hemos hablado antes, 2, 3, 8. Como hay tres ceros en el número, en la unidad seguida de ceros hay 3, hay que mover la coma 3 posiciones. ¿No hay decimales aquí? Pues tengo que suponer que la coma, de haber estado en algún sitio, estaría aquí, ¿vale? Detrás del 8, después de 238, que son unidades enteras. Entonces, si la tengo que mover 3 posiciones, digo 1, 2 y 3. Ahí va la coma. Pero para que este número tenga sentido, no puede ser coma 238, tengo que decir qué parte entera tiene. Como no tiene nada en la parte entera, pues digo 0, que es el número que representa a no tener nada, 0,238, ¿vale? Ya veis que lo que cuesta un poquito más es la división, porque al tener que desplazar la coma hacia la izquierda, puede que no tengamos suficientes cifras y tengamos que añadirle ceros hasta que podamos dibujar la coma, y luego también un 0 más en la parte entera, ¿vale? Como nos ha pasado aquí añadimos un 0 para poder poner la coma en su lugar, pero luego hemos dibujado este otro 0 para que el número tenga sentido y que esté formado por una parte entera y por una parte decimal. Al multiplicar, la verdad es que suele ser bastante más sencillo entender que si yo tengo que multiplicar 2,5 por 1000, pues que yo empiece escribiendo primero el 2 y el 5 y diga, a ver, la coma está entre el 2 y el 5, la tengo que mover 3 posiciones. Una, ya la tengo ahí.
2. Para poder moverla al segundo sitio tengo que añadir un 0. 3. Tengo que añadir otro 0. Ahora la coma vendría ahí, pero no la ponemos porque poner coma y nada en la parte decimal pues no tiene sentido. ¿Vale? Bueno, pues espero que hayáis entendido todos estos pasos. Si no, pues ved el vídeo alguna vez más y podéis incluso poneros vosotros mismos en el cuaderno, digamos, el enunciado antes de poner la respuesta. Intentad hacerlo solos y comprobad con este tutorial si habéis escrito las respuestas correctas. ¿Vale? Bueno, hasta pronto.